Bueno, muy buenas noches. Saludo a las personas que en este momento han llegado a esta tutoría número 2 de álgebra lineal. Primero que todo, digamos, unos pequeños avisos parroquiales con respecto a la asignatura. En este momento ya, digamos, gran parte de lo que corresponde a la asignatura, vamos con la parte formal, ya está. Es decir, faltaba definir, por ejemplo, el plan de evaluación. Entonces ya lo subí esta mañana para que ustedes puedan consultar básicamente cuáles son sus actividades evaluativas y aquellas actividades que de una u otra manera determinan la nota definitiva o final de la asignatura. Porque pues hay varias actividades, incluso para el día de hoy. Habían algunas actividades por realizar, pero muchas o algunas de ellas no es que no sean calificables, es decir, sí se pueden calificar y colocar una nota, pero no forman parte del componente evaluativo. Es decir, no determina para nada si paso o no paso la asignatura. Me refiero a dos actividades fundamentales. Una que es la actividad de indagación general, que tiene como objetivo primordial, digamos, mirar muchas acciones previas, ¿cierto? Sobre todo tiene como objetivo eso, el de analizar, mirar cuestiones previas con respecto a sus procesos de pensamiento, cómo piensan, cómo analizan, cómo construyen, digamos, conocimiento desde el punto de vista matemático. Dentro de eso, pues está, dentro de todo esto que acabo de decir, pues está lo relacionado con los conceptos y procedimientos previos para poder, digamos, asumir esta asignatura. Digamos, cada vez que uno llega a ver una asignatura, pues lo que el profesor trata de mirar es cómo están sus conocimientos previos con respecto a la asignatura. Ustedes saben que estas asignaturas pues van, digamos, una de la mano de la otra. Y en ese sentido, pues necesitamos saber sobre todo qué elementos son necesarios para poder abordar el estudio, de, en este caso, el álgebra lineal. Entonces, por eso se hace importante hacer esa actividad de indagación general. Hay algunas personas que entraron hasta el día de ayer, ¿cierto? No es culpa de ellas, ¿cierto? Por alguna razón, pues, que no vamos a mirar a ver a quién vamos a asumirle o asignarle la responsabilidad, pues algunas personas pues llegaron hasta el día de ayer, se matricularon el día lunes, pues era imposible que en 2 días fueran a hacer las actividades correspondientes para el día de hoy. Yo lo que haré sencillamente es amplío la fecha de presentación de esas actividades que vuelvo y reitero, no son actividades evaluativas, ¿vale? Es decir, en este momento no hay ninguna actividad, digamos, abierta que sea parte del componente, digamos, evaluativo y que pueda determinar con eso si yo paso o no paso la asignatura. Vuelvo y reitero de que hay dos actividades, que es la actividad de indagación general y la que es el contrato didáctico. Esas actividades, como ustedes pueden ir a mirar en el plan de evaluación, tienen un porcentaje del 0%, es decir, que no me afecta para nada la calificación de la asignatura de álgebra lineal. Pero como lo dije hace 8 días, esas dos actividades son muy importantes para poder saber en primera instancia los conocimientos previos, cómo se estructura, cómo analiza, cómo piensa, y dos, está el contrato didáctico que sería como los elementos que usted debe realizar como mínimo para cualquier asignatura vista desde el punto de vista virtual. Entonces están, digamos, yo lo que voy a hacer es prorrogar un poco más, digamos, de aquí al sábado, de pronto hasta el domingo, para que las personas tengan la oportunidad de esas dos actividades. Pero tengan en cuenta que hoy, después de que terminemos esta tutoría número 2, inmediatamente se abre ahí sí la primera actividad calificable, que es la actividad, básicamente, la actividad de aprendizaje número 1, ¿cierto? Entonces, después me van a empezar a decir, pero bueno, profe, estamos haciendo dos actividades, que es la actividad de indagación general y el contrato didáctico, y nos acaba de poner otra actividad, que es la actividad de aprendizaje número 1. Ahí sí, en ese sentido, pues,
se nos cruzan esas tres actividades para muchas personas que lastimosamente entraron hasta el día lunes, pero tendrán que cumplir con esas tres cosas y vuelvo y reitero, si quieren hacer las dos primeras. No pasa absolutamente nada, no va, no va a perder, sino sencillamente pues hay que resolverlas por lo que les dije, ¿cierto? Bueno, entonces, ojo, yo termino hoy la tutoría número 2 e inmediatamente abro la actividad de aprendizaje número 1. Esa actividad de aprendizaje hay que entregarla dentro de 8 días, ¿cierto? O sea, hoy estamos al 3 de agosto del año 2022, se entrega el 10 de agosto del año 2022, o sea, tienen 8 días para hacer esa actividad de aprendizaje. Es suficiente tiempo, ¿cierto? Porque una cosa es que yo dijera, bueno, para mañana me hacen el favor de entregarme esa actividad de aprendizaje. No, vamos en el proceso, ¿cierto? Tenemos básicamente hasta el 22 de agosto para hacer el primer bloque evaluativo que vale el 30%. En este primer bloque habrán 3 actividades fundamentales, cada una con el mismo peso. Habrá una actividad de aprendizaje número 1, que es la que se abre el día de hoy. Abriré otra dentro de 8 días, que es la actividad de aprendizaje número 2. Y habrá una actividad que la vamos a llamar la actividad de aplicación, que es la número 3. Y con eso completamos 3 actividades cada una con un peso porcentual cada una del 10%, por lo tanto tendremos en total el 30%. O sea que para esta primera parte tendremos 3 actividades calificables y 2 actividades que como vuelvo y reitero, porque a veces me ponen a escribir allá en el correo, profe, la actividad de indagación general es calificable, que no, hombre. ¿Y por qué razón? Es porque, pues, de una u otra manera, pues, han llegado tarde. Sin embargo, les he escrito a través de un correo, les he duplicado los correos para que todo el mundo esté enterado. Como ustedes se han dado cuenta, he escrito allá un mensaje. Aquí están los correos que he enviado a los estudiantes. Como usted llegó una semana más tarde, pues entonces se tiene que enterar qué es lo que el profesor ha publicado y pues lo que el profe ha escrito como tal. Bueno, entonces, ojo, hoy se abre la primera actividad evaluativa y se llama actividad de aprendizaje número 1. Así que es muy importante lo que hagamos hoy, porque los temas que desarrollemos, ¿cierto? El pensamiento que desarrollemos, los conceptos y los procedimientos que desarrollemos el día de hoy o que planteemos, entonces, con esos señores seguramente puedo hacer la actividad de aprendizaje. Por eso es importante, en un momento dado, si tienen alguna pregunta, pues yo no tengo ningún problema en parar la presentación y resolver la pregunta que en un momento dado haya. Les había dejado una tarea, ¿cierto? A todos, ¿cierto? A todas las personas que asistieron el día hace 8 días, ¿cierto? Que era el 27 de julio, les puse una tarea. Por favor, lean la actividad de problematización que está en la pestaña correspondiente a oferta y demanda. Entonces, quiero que de las personas que en este momento han llegado, que está Carlos Alberto, Diana, Diego, John Edison, Paola, Zoraida y Víctor, que son las personas que hasta este momento han llegado a la tutoría, me cuenten pues sus impresiones sobre la actividad de problematización. Entonces, soy todo oídos. O si tienen preguntas, pues vamos resolviendo preguntas. ¿Alguien que levante? Noches, profe. Bueno, ¿con quién hablo? Diana, cuénteme. Diana, Diana, cuénteme. estaba mirando que era lo de oferta y demanda, de la problematización. Sí, Y también que había como una fórmula para resolver la situación, era el punto de equilibrio, por sí, lo que estuve leyendo. sí. Entonces, pero hasta ahí llegué porque pues no, pues ya no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Ok, ¿no tiene ninguna pregunta sobre la redacción, sobre la Claro que escritura, sí, sobre las palabras que claro están que sí, allí? ¿Tiene? Eso es lo que quiero que me claro. comparta, que me diga qué dudas tiene, qué preguntas tiene. Dígame, Diana. Por ejemplo, para sacar el punto de equilibrio entre oferta y demanda, Eh, debe ser, o sea, entendí que debe tener, la oferta y la demanda tiene que tener como un tanto igual una con la otra para poder tomar el punto de equilibrio. eh, bueno, yo creo que nos tocaría, digamos, en cierta manera, devolvernos un poquito. Primero tendríamos que Sí. entender qué es la ley de oferta y qué es la ley de Okay. demanda. Pero O para sea, poderle, porque decía que había una fórmula para poder sacar esta situación, ¿no? bueno, más que una fórmula, no creo que sea una fórmula, es un procedimiento. O
sea, el procedimiento que vamos a tratar de hacer o desarrollar nos va a llevar que al final encontremos el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Es decir, que cuando nosotros lanzamos un producto o un bien al mercado, ¿cierto? Al mercado, pues, de la interacción correspondiente, entonces tendremos dos funciones o dos partes que están trabajando, que es la oferta y la demanda. Y eso sucede con todos los bienes o con todos los servicios que de una u otra manera estamos en la posibilidad de comprar, o de, sí, sobre todo de comprar. Y entonces tratamos de buscar como ese punto de equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. Es decir, no, que no haya tantas cosas, digamos, en este momento en el mercado, que tampoco haya pocas, ¿cierto? Tiene que haber como un término medio, ¿cierto? Y lo mismo con respecto al precio. Ni tampoco un precio supremamente alto, ni tampoco un precio totalmente bajo, sino también debe haber un equilibrio en ese sentido. En ese sentido, no sé si por ahora, aunque pues iremos desarrollando eso, esa es la parte final, digamos, de la actividad y todavía nos falta mucho camino para poder llegar, digamos, a dar respuesta a eso. Es decir, hoy lo que estamos tratando es de entender de qué se trata la actividad y qué referentes matemáticos necesitamos para poder resolver esa actividad de problematización. ¿Estamos de acuerdo, Diana? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Otra persona que levantó la mano fue Carlos Alberto. Cuénteme, Carlos Alberto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, efectivamente, estuve haciéndole el análisis a la actividad de indagación inicial y digamos que se me hizo un poco familiar porque no se puede decir que es fácil, que la matemática es jodidamente compleja. Entonces sí me familiaricé con el tema y el tema de oferta y demanda, como usted bien lo decía. Allí toca partir de dos conceptos. Primeramente, del concepto económico y lo otro que preguntaba la compañera desde el punto de vista matemático o algebraico, porque o sea, en teoría el punto de equilibrio es la cantidad de productos que yo debo ofertar en el mercado con respecto a los ingresos, determinando el precio, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista matemático o algebraico, eso se halla siguiendo unos patrones, que era un ejemplo que yo me puse a desarrollar, que me decía lo siguiente, donde QD, que es la demanda, me pone el ejemplo que es a 100, o sea, 100 la cantidad de productos que se producen menos el precio de demanda, y donde la variable Q oferta era igual a 40 menos 2P. Apenas miramos eso, tenemos en cuenta que es una operación algebraica para hallar ese punto de equilibrio. Y Bueno, en los gracias. ejercicios No que... es que le esté cortando, Carlos Alberto, pero digamos que esa idea que usted tiene no es que esté mal. Lo que pasa es que ese proceso, como usted lo piensa, es un proceso en el cual tanto la oferta como la demanda obedecen a funciones de naturaleza lineal, ¿cierto? Pero no siempre la oferta y la demanda se comportan de manera lineal. Entonces, pero de pronto lo lineal, tanto en la oferta como en la demanda, nos va a ayudar más o menos a pensar cómo estructurar la solución de nuestro problema. Pero, digamos, lo que está pensando o lo que está mirando está bien. Muchas gracias, Carlos Alberto. Diego, ¿qué opinión tiene? Cuénteme. Hola, profe, buenas noches. Buenas Pues noches. yo veo el ejercicio de hoy, pues, o lo podemos asimilar como el tema que está pasando en Colombia con el tema de los huevos, Sí, señor. que pues está ocurriendo un fenómeno en que las personas quieren llegar al punto de equilibrio de una forma forzosa, en que dejar de comprar huevos para que el precio pueda equilibrarse. En estos Sí. momentos pienso que hay demasiada demanda de personas que están buscando cierto producto y no hay la suficiente cantidad para, por eso es que el precio está tan elevado en estos momentos. Ok. Diego, usted da un ejemplo muy particular y sobre todo muy contextual y actual sobre todo. Y en ese sentido también tiene mucha razón. En la actividad de aprendizaje número 1, que es la que les dije ahorita, que abro apenas termine esta tutoría, precisamente tendremos que presentar ejemplos de lo que propone Diego. Diego propone un ejemplo
en el cual, por ejemplo, ese bien que en este momento son los huevos, ¿cierto? Pues tienen dos componentes vitales. Uno, el número de huevos y el precio que se le está colocando. Y eso es lo que hace generar el proceso de oferta y demanda en el mercado. Y como dice Diego, pues digamos, tanto las partes que ofrecen el producto como las partes que necesitan del producto, pues pujan de una u otra manera como para poder en cierta manera sacar ventaja de esa presión. Pero, como dice Diego, o como lo decía Carlos Alberto, pues debe haber un punto de equilibrio, ¿cierto? No es forzar el punto de equilibrio, sino de acuerdo a cómo estemos vendiendo y a cómo se esté comprando las cosas, pues podemos determinar el punto de equilibrio del bien que en ese momento tenemos. Les agradezco mucho a los tres que hicieron la participación. Muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia. Entonces, nuestro primer trabajo, ¿cierto?, que fue lo que hicimos de ayer, de hace 8 días para hoy, era leer la actividad de problematización. Si a usted de alguna manera no la leyó, pues lo invito a que básicamente lea la actividad de problematización, porque básicamente lo que está ahí escrito es cuál es el problema que queremos resolver, ¿cierto? Es un problema que tiene un contexto muy particular, y con eso, pues, estamos resolviendo, digamos, de una u otra manera, contextualizando a la persona para que entienda que, digamos, los referentes y los conceptos matemáticos nos van a servir como elementos, piezas claves para dar solución a ese problema. Y lo decíamos hace 8 días, problemas podemos encontrar de diferente índole, ¿cierto? Unos fáciles de resolver, otros no tan fáciles, otros que hay que pensar, hay que estructurar. Y esto que hemos descrito a través de nuestra actividad de problematización precisamente es eso. Tenemos un bien que vamos a meterlo dentro del mercado, ¿cierto? Y va a haber un proceso de oferta y demanda, y lo que tratamos de buscar es el punto de equilibrio de ese proceso, ¿cierto? De lo que es la oferta y la demanda. Pero una de las cosas que quiero que observen es que no hay ni un solo dato numérico, ¿cierto? No he puesto nada con respecto a la oferta, no he puesto con respecto a la demanda, e incluso no he puesto ni siquiera el bien, ¿cierto?, que vamos a analizar. Eso quiere decir que tenemos toda una apertura para poder cada uno analizar. Por ejemplo, si Paola quiere trabajar el mercado de la oferta y de la demanda, por ejemplo, de los planes, por ejemplo, de las pensiones, por decir algo, ¿cierto? Oferta y demanda, y quiere como mirar ese plan complementario de salud. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y entonces mirar a ver cómo está ese proceso, cómo analizamos el proceso eso de los planes complementarios de salud, ¿cierto? Otra persona puede pensar, por ejemplo, el dólar, ¿cierto? El dólar es un bien que de una u otra manera cada día ustedes se dan cuenta que en la bolsa de valores hay una puja, ¿cierto? Que también tiene connotaciones políticas, sociales, económicas, etcétera, pero finalmente es un bien que pues finalmente alguien lo oferta y alguien lo compra, ¿cierto? Si yo soy la persona, por decir algo, yo tengo una casa de cambio aquí en mi casa o bueno, en una oficina, pues yo soy la persona que oferto ese bien, ¿cierto? Y vendrá una persona a comprarme una cantidad de dólares y yo le tengo un precio, ¿cierto? Y ese proceso de puja entre la cantidad de dólares que hay en el mercado, las constancias, digamos, de orden económico y social, hará que, digamos, haya un proceso de oferta y demanda. Y se trata de buscar, como los dije, como objeto final, el punto de equilibrio, ¿cierto? Como lo decía un estudiante ahorita con los huevos, ¿cierto? Hay que buscar ese punto de equilibrio. Entonces, observen todas esas cosas que les acabo de decir. No hay valores. Les pedí un favor de que me subrayaran palabras importantes. Entonces, yo he identificado, porque como yo también soy profesor, e hice la lectura de la actividad problematizando, de hecho la hice yo, la creé, creo que hay palabras muy importantes y que de una u otra manera necesitamos muchos de nosotros repasar, mirar, observar, detallar y clarificar. Porque si no tenemos claro los conceptos, pues seguramente no podremos hacer los procedimientos y lo más grave aún, no podemos aplicarlos. No podemos entender, por ejemplo, no podremos construir un ejercicio particular de la oferta y de la demanda, que es básicamente la actividad de
aplicación que ustedes tendrán que hacer. ¿Me explico? Ahorita, en las dos primeras actividades, digamos, lo que vamos a tratar es dejar muy bien sentadas las bases sobre los conceptos y procedimientos matemáticos que necesitamos nosotros para resolver ese problema. Pero en la actividad de aplicación, cada uno de ustedes, usted buscará el bien con el cual quiere trabajar, ¿cierto? Y entonces mirará cómo construye y cómo construye su punto de equilibrio, cómo lo encuentra, ¿cierto? Entonces, parte de eso es el trabajo. Entonces voy a abrir, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para que yo, como pueda hacerme el papel de ustedes, ¿cierto? ¿Qué palabras identifiqué yo importantes dentro de esta literatura? Entonces voy a colocar aquí palabras importantes. Una, ¿cierto? Vamos a ponerla por aquí. La primera, o palabras, conjunto de palabras. Las palabras funciones y relaciones. Sobre todo esta palabra mucho, está muy en boga, ¿cierto? Cada vez la utilizamos. Yo estoy relacionado, estos entes están relacionados. Esa palabra forma parte mucho del argot, digamos, popular, pero todavía como que no la hemos formalizado. Segundo, también me di cuenta que hablan sobre variables, ¿cierto? Hablan sobre variables, pero un tipo especial de variables. Variables directas y también hablan sobre variables inversas. Y además, algunas son, además de ser directas o inversas, son proporcionales. ¿Vale? Y un tercer caso, ¿cierto? Que querría que de pronto sería un tema fundamental aquí, es hablar un poquito sobre lo que es la ley de oferta y la ley de demanda. Miren que hasta ahora yo no estoy resolviendo el problema. Va a haber una tutoría en donde yo resuelva el problema con un bien. El profesor lo va a hacer, ¿cierto? Eso quiere decir que yo tendré que hacer un ejercicio con un bien específico. Hago todo el desarrollo y les voy mostrando básicamente cómo voy utilizando estos conceptos. Voy utilizando el concepto de función, cómo voy utilizando el concepto de relación, variables directas, variables inversas o proporcionales si es el caso, cómo aplica, digamos, la ley de oferta y demanda, y al final el profesor encuentra el punto de equilibrio del bien que él propone. Para que sus estudiantes, como lo dice la actividad de aplicación, pues tomen un bien y hagan exactamente lo mismo que hizo el profesor. Entonces ahí hay cosas que tienen que tener muy claras y es de dónde vamos a levantar los datos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos dijeron ahorita de los huevos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a construir yo mi función oferta? ¿Cómo voy a construir mi función demanda? ¿Cierto? Entonces, seguramente serán preguntas que ustedes se estarán haciendo, pero más adelante pues las iremos resolviendo, ¿cierto? Estas tres cosas son las que voy a resolver hoy. 1, 2 y 3. Funciones y relaciones, variables directas, variables inversas, ley de oferta y ley de demanda. Ahorita voy a hablar más matemáticamente que contextualmente con respecto a un bien, ¿vale? Pero en la medida en que vayamos desarrollando la teoría, pues vamos poniéndole un contexto, ¿vale? Entonces vamos a hablar de dos cosas fundamentales, que son las funciones y las relaciones. Vamos a ver qué significa la palabra relación en matemáticas, porque pues, finalmente, pues lo que necesitamos es saber qué es una relación en matemáticas, que no quiere decir que esté muy lejos del concepto, digamos, que tenemos de una relación, ¿cierto? Común y corriente. He escuchado yo, no sé si ustedes, Colombia tiene relaciones comerciales con Estados Unidos. Ok, bien. Ese señor que yo veo en la esquina tiene una relación afectiva con la señora que está allá en la otra esquina. Relación afectiva. No hablemos de otras cosas más profundas, pero siempre le ponemos relaciones chanchas, no voy a decir qué, pero esos son tipos o clases de relaciones, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el concepto fundamental de relación? ¿Cierto? Bueno, entonces, para poder hablar de función y poder hablar de relación, primero tengo que hablar en matemáticas de lo que es un producto cartesiano.
¿vale? Para hablar de un producto cartesiano, necesito dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. ¿Vale? Ojo, ojo con lo que estoy diciendo yo. ¿Qué es un producto cartesiano? Bueno, ¿qué necesito para yo poder construir un producto cartesiano? ¿Qué tiene por dentro? ¿O qué es un producto cartesiano, por decir algo? Todo eso que esté diciendo yo, por favor, anoten, porque eso es importante. El día que mañana, no sé, en alguna parte tengan que sustentar y hablar de lo que es un producto cartesiano, pues tendrán claridad. Y en la medida que uno tenga claridad sobre el concepto, pues tienen mucha más fortaleza para poder hacer la parte aplicativa. Entonces decía yo que un producto cartesiano necesita de dos conjuntos. Y con los dos conjuntos, usted construye el producto cartesiano que se llama A por B. Entonces, en ese sentido, un producto cartesiano es un conjunto. Pero no es cualquier conjunto, es un conjunto de parejas ordenadas. De parejas ordenadas. Entonces, si yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, ¿qué es un producto cartesiano? Entonces usted me tiene que contestar, profe, un producto cartesiano es un conjunto de parejas ordenadas. Conjunto de parejas ordenadas. La palabra ordenada quiere decir que hay un orden en la construcción de las parejas. Y eso nos ayuda esta definición. Entonces, vamos a armar todo el conjunto de parejas X, Y, ¿cierto? Así se nota, de tal manera que la primera componente es de A y la segunda componente, que es Y, pertenece al B. En otras palabras, para poder construir un producto cartesiano necesito dos conjuntos. ¿Y por qué necesito dos conjuntos? Porque para poder construir la primera componente de cada pareja, pues voy y recurro a algún elemento del primer conjunto, y para construir la segunda parte de la pareja ordenada necesito el segundo conjunto. Tengo que hacer el ejemplo. Entonces hagamos el ejemplo. Hagamos el ejemplo lo más simple para que ustedes me lo entiendan. Cojamos el conjunto A, que tiene como elementos el 1, el 2 y el 3. Es un conjunto. Ahora, este conjunto que estoy presentando es un conjunto numérico. Pero en el contexto cualquiera de ustedes puede ser un conjunto de artículos, ¿cierto? Un conjunto de saberes, un conjunto. Y el conjunto B está constituido por el 4 y el 5. Entonces vamos a construir las parejas del producto cartesiano A cruz B, que se llama así. Entonces, se trata de construir parejas ordenadas de tal manera que la primera componente sea del conjunto A y la segunda sea del conjunto B. Entonces, una pareja es la parejita 1,4, ¿cierto? Que la primera componente es de A, la segunda es de B. Otra parejita es 1,5. Otra parejita es 2,4. Otra parejita es 2,5. Otra parejita es 3,4. Y otra parejita es 3,5. Y ya no puedo generar más parejas, ¿cierto? Porque ya se agotaron los elementos de A, digamos, y también los de B, ¿cierto? Entonces, ese es un producto cartesiano, es el conjunto de parejas ordenadas que se construyen con los elementos del conjunto A y del conjunto B. ¿Preguntas hasta ahí? No, al parecer no. Entonces sigo. No, señor. Bueno, entonces sigamos. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Voy a escribir aquí mi producto cartesiano, A cruz B. Tenía como parejas 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, tiene comas, 3,4 y 3,5. Listo. Entonces ya tenemos nuestro primer ingrediente de repaso. El profesor Davidson me habló de lo que es un producto cartesiano. Ojo a lo que voy a definir. Vamos a definir lo que es una relación en matemáticas. No es que esté lejos del concepto contextual que muchas veces utilizamos la relación. Por ejemplo, en este momento el profesor Davidson tiene una relación, ¿cierto?, con sus estudiantes. Y es que el profesor Davidson es profesor, por ejemplo, de Víctor Arango. Entonces deberíamos armar, por ejemplo, la pareja, por decir algo. Vamos a ponerla por aquí. ¿Dónde está mi? Aquí. Construir la pareja D, B. Significa que el profesor Davidson
y el estudiante Víctor están relacionados a través de la relación profesor-estudiante, por decir algo. Ojo a lo que voy a decir. ¿Qué es una relación? Una relación es cualquier subconjunto de un producto cartesiano. Es un subconjunto de cualquier subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, las relaciones, digamos en matemáticas, se distinguen unas de otras con esta notación. Voy a poner aquí R sub 1. R sub 1 es un subconjunto de todo este producto cartesiano. Y lo voy a subrayar para que ustedes lo tengan de referencia. Como es un subconjunto, y la palabra sub significa que está por debajo, en el sentido de que va a tener tantos elementos hasta el número total que tenga el producto cartesiano. No puede tener una relación para este producto cartesiano, no puede tener más de 6 elementos, ¿vale? Entonces, la relación la construye usted como quiera. ¿Y cómo así que la construyo como quiera? Pues usted escoge, de las 6 parejas, puede escoger una, puede escoger 2, puede escoger 3, puede escoger 4, puede escoger 5, o puede escoger 6 si quiere, ¿vale? Yo voy a escoger 3, ¿cierto? Pero igual usted puede escoger las que usted quiera. Entonces voy a poner 1, 4, voy a poner 1, 5, y voy a poner 3,5. Ahí está. Fíjense que ya esa sola definición de lo que es una relación implica que hay un mundo de relaciones, pero cantidades enormes, ¿cierto? Porque yo puedo construir las relaciones de una sola pareja, y como aquí hay 6, entonces hay 6 relaciones de una sola pareja. Puedo pensar también en relaciones de 2 parejas, entonces voy cogiendo de a 2, o relaciones de 3, de 4, de 5, de 6. De 7 no puedo por lo que les acabo de decir. Bueno, eso es una relación, ¿cierto? Las relaciones, ¿cierto? Como las que ustedes ven ahí, son subconjuntos de un producto cartesiano. Las funciones, ojo a lo que voy a escribir aquí, las funciones, es la definición de función. Una cosa que en matemáticas ustedes todavía no tienen claro, para que diferencien la palabra relación de la palabra función. No es lo mismo, ¿cierto? Cuando yo digo, fulanito se relaciona con Perencejo, ¿cierto? Hay que mirar ciertas condiciones para saber si esa relación que se definió es una relación funcional o no, ¿vale? ¿Qué es una función? Bueno, ojo a la definición, ¿cierto? Porque es muy importante. ¿Qué es una función? Una función es una relación en la cual, ¿cierto? No hay dos parejas con la misma primera componente. Ojo, vuelvo y la leo despacio para que la entiendan. Si yo quiero verificar si una relación es una función, entonces debo verificar que las parejas que conforman la función cumplan con esa condición. ¿Y cuál es la condición? Que yo al observar las parejas no puedo tener dos parejas que tengan la misma primera componente. No puede pasar eso, ¿vale? A propósito, si ustedes se dieron cuenta, yo escribí esta relación que tiene como parejas 1, 4, 1, 5 y 3, 5. Si yo les preguntara a ustedes, señores estudiantes, esta relación que el profesor definió o escribió es una función, pues ustedes tienen que ser categóricos en la respuesta en decirme, no, profesor, eso no es una función. ¿Y por qué no es una función, profesor Davidson? Porque es que tiene dos parejas, mire aquí está la pareja 1, 4 y la pareja 1, 5, y ambas tienen la misma primera componente. No puede suceder eso, ¿estamos de acuerdo? No puede suceder que cuando usted revise las parejas que conforman la relación, no puede haber dos parejas con la misma primera componente. Entonces, eso obliga a que tengamos que cambiar de, digamos, de ejemplo. ¿Y cómo se escribe la función en matemáticas? La función se escribe de la siguiente manera. F, ¿cierto? Y vamos a abrir el conjunto y vamos a escribir un conjunto de parejas,
de tal manera o de tal forma que no repitamos la misma primera componente. Un ejemplo de una función que yo pueda construir con ese producto cartesiano que tengo ahí sería, por ejemplo, esta. 1, 4, 2, 5 y 3, 4. ¿Vale? Eso que acabo de hacer yo es un ejemplo de función. ¿Por qué es un ejemplo de función? Primero tiene que cumplir con la condición de que es un subconjunto de un producto cartesiano. Si ustedes observan, los tres elementos que yo saqué aquí forman parte del producto cartesiano que tenemos en la parte de arriba, ¿vale? Pero, además de cumplir con la condición de que sus elementos forman parte de ese producto cartesiano, eso es lo que hace que sea una relación. Ahora miremos si cumple con la condición de que es una función. Es una cuestión de sola observación. Si yo observo la pareja 1,4, sé que el primer elemento es 1 y la segunda componente es 4. Pregunto, ¿hay alguna otra pareja hacia adelante que cumpla con la condición de que la primera componente sea un 1? No, no la hay. ¿Listo? Luego pasaría a 2,5, ¿cierto? Y me preguntaría lo mismo, ¿existe alguna pareja distinta de esa que comience con 2? Y la respuesta es no. Y finalizo con 3,4 y me pregunto, ¿hay alguna pareja de las que conforman la función, ¿cierto? La función que tenga como primera componente el 3 y la respuesta es no. Entonces, esto le ponemos un chulito y esto es un ejemplo de función. En ese sentido, óiganme bien, vamos a escribirlo aquí, vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Mire, ojo a lo que voy a escribir para que lo anoten claro. Toda función es una relación. Segundo, no toda relación es una función. Como a ustedes les gustan mucho los ejemplos, vamos a poner un ejemplo un ejemplo muy particular. Vamos a evaluar la relación amistad, ¿cierto? Con todo lo que conocemos de la amistad. Resulta que el profesor Davidson tiene amigos, ¿cierto? Y cada uno de ustedes también tiene amigos. Entonces voy a escribir aquí cositas, parejitas. El profesor Davidson es amigo de Pedro. Entonces, por lo tanto, la pareja ordenada Davidson-Pedro existe. Pero no es la única pareja que existe, ¿cierto? Porque el profesor Davidson no tiene como único amigo a Pedro, sino también tiene a Álvaro. Y si seguimos ese proceso, esto es un ejemplo de relación, pero no de función. ¿Es claro eso? ¿Cierto? Cuando uno empieza a escribir las parejas que se generan a través del proceso de la relación, es que identifica y sabe si efectivamente ahí estamos ante un ejemplo de una función. El profesor Davidson tiene muchos amigos, es decir, él tiene muchas parejas, digamos, con las cuales establecer relaciones, ¿cierto? Digamos, amistosas. Ya después aclaro eso. Ahora, preguntémonos lo siguiente. El profesor Davidson tiene un papá, ¿cierto? Y entonces aquí evaluamos la relación de amistad. Y aquí vamos a evaluar la de ser padre. Padre, ¿cierto? Hablemos para no ir tan seco, ponernos con que los tipos de padres, vamos a hablar del padre biológico. Resulta que el profesor Davidson, tiene un único padre biológico, ¿cierto? Mi papá se llamaba Rubén, ¿cierto? Entonces yo por eso pongo la pareja Davidson-Rubén, ¿vale? Porque mi único padre es el señor Rubén. Yo que sepa, es la única persona con la cual yo me puedo relacionar de tal manera que él sea mi padre biológico. De esa manera, cada uno de ustedes, si yo le pregunto a Carlos Alberto, le pregunto a Diego, le pregunto a Paola, pues establece una relación única, ¿cierto? Con su padre biológico, ¿cierto? Aquí podemos ir escribiendo las parejas. Por ejemplo, Carlos Alberto, pues me va a decir que el papá del biológico es Pedro. Diego después me va a decir, bueno, este es Davidson, por aquí vamos a poner a Diego.
Diego Pajón me va a decir que el papá de él se llama Alberto, y así sucesivamente. Pero si empezamos a comparar las parejas, nos vamos a dar cuenta que no hay dos parejas que tengan la misma primera componente, ¿vale? Entonces, miren que la relación amistad, ¿cierto? Es muy distinta a la relación ser padre. Mientras la relación amistad no me genera un proceso funcional, en cambio la relación ser padre sí me genera una relación de orden funcional, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? No, profesora, hasta ahí todo va claro. De hecho, creo que ha sido muy contextualizado en lo que hice y digamos que otro ejemplo podría ser la relación entre una pareja, hombre-mujer, que en la vida real no es funcional que de pronto un hombre salga con, ¿cierto? ¿Sí me entiende? No, O no siga viceversa. hablando, Carlos Alberto, que nos metemos en problemas. Cierre el pico y más bien sigamos porque nos metemos en problemas. Bueno, entonces estamos parados en la parte funcional. Estamos en la parte función. Espero que hayan entendido lo que es la parte funcional. En matemáticas, para poder hablar de función, necesitamos variables. Y esas variables precisamente son la variable X y la variable Y, que son las que arman las parejas, ¿cierto? Pero estas son variables de naturaleza matemática, ¿cierto? Porque los matemáticos trabajamos con ciertas y determinadas variables o letras, ¿cierto? La X, la Y, la Z, la W. Pero de pronto en otro contexto podemos trabajar con otras variables, ¿cierto? Resulta que de pronto podemos hablar de variables de naturaleza económica. Y entonces alguien, en vez de utilizar la letra X y Y que son del contexto matemáticos, pues él pone el P. Y entonces en economía la variable puede ser el precio. Y la otra, pues, por ejemplo, puede decir que este es Q sub 0 o Q sub O, quiere decir que el número de artículos en oferta, por decir algo. Todas esas cosas son variables, ¿cierto? En economía tenemos muchas variables, ¿cierto? No solamente está eso. Está, por ejemplo, la utilidad, ¿cierto? La utilidad. Los costos, por ejemplo, utilizamos la C mayúscula para identificar los costos. Por ejemplo, utilizamos a veces la I para referirnos a la inflación, ¿cierto? Entonces, miren y dense en cuenta que las variables es un mundo muy importante porque con eso establecemos relaciones funcionales entre las variables. En otras palabras, establecemos funciones, ¿vale? Porque recuerden que toda función es una relación, más no toda relación es una función, ¿vale? Esto es una cosa importantísima, porque muchos de ustedes, señores estudiantes, voy a ponerlo aquí en rojo, piensan que lo que pasa aquí en matemáticas, cuando esté hablando con X y con Y, no ven las analogías con lo que pasa en economía. Y lo explico muy fácil. Si yo ahorita le defino lo que es una función lineal, yo se la defino en matemáticas como Y igual a MX más B, ¿cierto? Por decir algo. Pero si yo voy y escribo, por decir algo, voy a escribir por acá abajito. ¿Dónde está? Por aquí, Q sub O igual a 3 más 4P. Entonces usted empezará a decir, bueno, pero eso es una qué tipo de función, ¿cierto? No ven la analogía, ¿cierto? Con respecto a lo que se hace en matemáticas. Entonces, ahí que hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que yo esté hablando de matemáticas no quiere decir que al cambiar de variables se pierda, digamos, la relación funcional y el estilo de función que en un momento dado tengamos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos para eso. Listo. Entonces, ojo con las variables. Entonces, ahora vamos a hablar de variables, que es mi segundo tema, ¿cierto? Miren que estoy hablando, aclarándoles qué es el concepto de producto cartesiano, lo que es relación, lo que es función. Ahora vamos a hablar de variables. Las variables, como su palabra lo indica, pues son sujetos, objetos que cambian de valor. Eso es lo que es una variable. Cambian de valor, ¿cierto? Cambian de valor.
Si queremos, por ejemplo, rastrear la temperatura que ha tenido Bogotá en los últimos 20 días, pues yo tendría que observar desde hace 20 días cuál ha sido la temperatura promedio. Es que vamos a hablar de la temperatura promedio en Bogotá, ¿cierto? De pronto no nos vamos a poner a hacerlo por localidad, pues si lo quisiera hacer por la localidad lo hace. Pero si lo que nos vamos a dar cuenta es cómo se comporta la temperatura, pues un análisis nos va a mostrar que va a tomar diferentes valores durante esos 20 días. Entonces eso nos da una condición de variabilidad. En matemáticas, esa variable generalmente la ponemos aquí con T, ¿cierto? La temperatura, TET, temperatura. Pero también, por ejemplo, ustedes yo creo que han hecho ese ejercicio, todos los días se levantan, ¿cierto? Y tienen que hacer un ejercicio muy particular y es desplazarse hasta su lugar de trabajo. Si yo les preguntara cuál es el tiempo que usted gasta en el último mes para desplazarse de su casa hasta el trabajo, pues usted me va a decir, no, profe, hoy gasté 30 minutos, mañana, bueno, hace 20 días gasté 30 minutos, hace 19 gasté 38, hace 17 días me gasté 45. Entonces, eso tiene la noción de variabilidad. Y en matemáticas, esas cuestiones de variables las trabajamos con letras, ¿cierto? Con letras. Pero hay que definirlas. Una de las cosas bien importantes es X, 2 puntos igual. Eso es definir una variable y decir, ¿qué es lo que va a medir esa variable? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner X igual al tiempo. Pero es que la pensión, ¿cuánto es una pensión? Pero porque estaba Por eso, mi amor, y en la 13 les pagaban, por eso, y en la 14, ¿cuánto pagan profesores viejitos? 3 millones y algo. Janet ¿Cuánto Peña, pasa? muchas gracias. Si cierra el micrófono nos Por eso, ayuda. mi amor, ¿y cuál es el sueldo normal de allá? Janet. No, es 100% la pensión. Son 65. Es por eso, mi amor, usted no alcanza a recibir. Ya, le cerramos el micrófono a Janet a las malas porque no nos escuchó. Si yo quiero ponerle una variable y la quiero definir, es claro que tengo que decir a quién hace referencia esa variable. Entonces, voy a poner aquí el tiempo que gasto diariamente entre mi casa y el trabajo. ¿Cierto? Variables hay muchas. La cantidad de dinero que reciben ustedes mensualmente, ¿cierto? O la cantidad total, ¿cierto? Hay veces recibimos más, a veces recibimos menos, bueno, en fin. Por ejemplo, el número de horas, digamos, extras que trabajamos mensualmente, ¿cierto? En un momento dado, pues podemos tener 4, en otro mes podemos tener 5, en otro podemos tener 10. Todo eso son variables. Y estoy hablando de variables no matemáticas, sino variables en un contexto como cualquiera de ustedes puede tener. Si yo hiciera un rastreo aquí en este momento del número de hijos que tiene cada una de las personas que está en esta tutoría, pues me empezaría a preguntarle uno por uno cuántos hijos tiene. Entonces uno me contesta 3, otro me contesta 2, otro 5, no tengo hijos, entonces 0, etcétera. Esos son variables. Entonces, que haya claridad sobre lo que son variables, porque es muy importante cuando ustedes vayan a hacer la solución de la actividad de aplicación, pues identifiquen las variables que tiene la oferta y la demanda, que básicamente en la ley de oferta y demanda identifican las dos variables, las hemos venido diciendo aquí, vamos a darles pistas. Hay alguien que habló sobre los huevos. Entonces, una variable es el número de huevos que hay en este momento en el mercado. ¿Vale? Número de huevos. Pero ese número de huevos tiene dos dimensiones. Uno, el número de huevos que están en oferta y el número de huevos que están en demanda. O sea, tanto los que se están sacando al mercado como los que se están necesitando al mercado. Eso es una variable. Y otra variable importante también en la oferta y la demanda es el precio, ¿cierto? Vamos a ver que, y ustedes bien lo saben, que si un bien, por decir algo, yo inundo un mercado con un bien, pues ese bien empieza a bajar de precio. Pero si alguien llega y lo acapara y en un momento dado lo esconde, pues es un bien que no tiene la posibilidad de ser comprado y entonces se encarece, ¿cierto?
Entonces toca buscar lo que una persona por acá dijo, toca buscar el equilibrio en el mercado, ¿cierto? Claro que ese punto de equilibrio pues está sujeto a muchas condiciones específicas. Entonces tenemos las variables. Mire, por Dios, entiendan, señores estudiantes, lo fundamental que es identificar las variables en un contexto específico. Tanto lo que es variable como lo que es constante. Hay cosas que son constantes en un negocio. Por eso se llaman costos fijos. ¿Cierto? Costos fijos. ¿Qué es un costo fijo, profesor Demis? Bueno, yo tengo una empresa, ¿cierto? De empanadas, por decir algo. Yo tengo un puestico ahí donde vendo yo mis empanadas. Un costo fijo es lo que pago yo mensualmente por la luz, ¿cierto? La luz me llega por 72.000 pesos, siempre por el mismo valor, independientemente gaste o no gaste energía más o menos, pues es un costo fijo. En otras partes puede ser variable, ¿cierto? Porque pues dependiendo si hay muchas personas, de pronto pueden acordar cómo son esos costos. Entonces por eso hay que identificar las variables, si son variables, identificar las variables y sobre todo también dentro de un contexto saber cuáles son constantes, ¿cierto? Las variables se relacionan, óiganme bien, con las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación? Muchos de ustedes habrán hablado mucho de lo que es una ecuación, pero no saben qué es una ecuación, porque nunca se la han definido. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas. Y cuando digo expresiones algebraicas, quiere decir que hay letras. Por ejemplo, una ecuación podría ser esto. X más Y igual a 1. Quiere decir que estos dos elementos están relacionados. El X, que no sabemos qué variable es, y la variable Y, pero lo que sí acabo de definir es que la suma entre X y Y siempre da 1. Miren lo que dice, una igualdad. Siempre que ustedes vean una igualdad y vean expresiones algebraicas, es decir, vean letras, vean potenciaciones, funciones, todas esas cosas, esos son ecuaciones. ¿Sí? Son ecuaciones. Cuando escribo, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Bueno, estas son funciones, pero a veces las acostumbramos a escribir de esta manera, ¿no? Y igual a f de x igual a x al cuadrado más 1. Eso quiere decir que la variable y la variable x están relacionados a través de esta ecuación, y es que y es igual al cuadrado de x más 1, ¿cierto? Esa es la relación que tienen ellos dos y que puede convertirse y que seguramente es una relación de naturaleza funcional, pero ya de hecho es una relación. Recuerden lo grande que es una relación. Y vean que tampoco, digamos, es que las funciones sean muy grandes, ¿no? Porque por eso dijimos que toda función es relación, más no toda relación es función. ¿Vale? Bueno, cosita que también quiero contarles. Tipos de variables. Importante esto que voy a escribir aquí. Bueno, la clasificación de variables o las relaciones de los tipos de variables, ¿cierto? Relaciones entre tipos de variables, hay muchos. Muchos. Bueno, vamos a hablar de 4 cositas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a poner aquí variables directamente proporcionales. Variables inversamente proporcionales. Variables directas. Y variables inversas. Ojo con esas 4 cosas. En los contextos, siempre hay que contestarle a una persona cuál es el tipo de relación que tienen esas dos variables, ¿cierto? Si es una relación directa, si es una relación inversa, o si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Vamos a empezar por la de aquí. Voy a poner de manera genérica dos variables, X y Y.
¿vale? Cuando dos variables son directamente proporcionales. Resulta que cuando usted divide a y sobre x o divide a x sobre y, el resultado le da una constante. ¿Vale? ¿Cómo así, profesor? Ojo a lo que voy a decir. A ustedes le van a dar una tabla. Por ejemplo, aquí vamos a poner esta tablita aquí. Para que vayan identificando variables inversas, directas, bueno, todas las variables. Aquí va a poner a mi x y aquí va a poner al y, ¿cierto? Entonces, vamos a poner los siguientes valores para x y para y. Resulta que si yo coloco aquí a 1, aquí pongo a 2, aquí pongo a 5 y aquí pongo a 20, y aquí pongo a 15, aquí pongo a 30, aquí pongo a 75, y aquí pongo a 150, son los valores correspondientes a x y a y, que forman parejas ordenadas. Está la pareja 1,15, la pareja 2,30, la pareja 5,75 y la pareja 20,150. Usted quiere saber si las dos son variables directamente proporcionales, entonces tiene que hacer o bien divide los valores de x sobre los de y, o divide los valores de y sobre x. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y si nos da una constante en todas las divisiones, quiere decir que las dos variables son directamente proporcionales. Yo lo que voy a hacer aquí es, vamos a hacer las divisiones entre y y x, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí y y x, y dividido x. La primera división me da 15 sobre 1, resultado 15. La segunda división es 30 dividido 2, me da 15. La tercera división es 75 dividido 5, resultado me da 15. Y 150 dividido 20 me da, aquí la embarré yo, este era un 300. Entonces aquí 300 sobre 20 me da 15. Ahí está. Ustedes se dan cuenta que los valores que obtuve, ¿cierto? Son el mismo. Por lo tanto, estas dos variables son directamente proporcionales y se escribe que básicamente y sobre x es igual a 5. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿y eso qué? ¿A qué me lleva eso? Ojo a lo que les voy a decir para que haya claridad sobre eso. Es una nueva diapositiva. Las variables directamente proporcionales, les sucede una cosa muy particular en la gráfica del plano cartesiano, y es que la recta de relación entre las dos pasa por, el eje coordenado pasa por 0, 0. Ojo, ¿no? Pasa por 0, 0. Y la inclinación, pues es la constante, ¿cierto? Digamos que la pendiente aquí, en este caso de la recta que forman estas dos variables, que es la variable y y la variable x, es igual a 5. Es como decir que aquí en este pedacito, pues lo que realmente estamos escribiendo es y igual a 5x. Quiere decir que la pendiente de la recta que forman estas dos variables es igual a 5. Eso con las variables directamente proporcionales. Ahora vayamos para variables inversamente proporcionales. Variables inversamente proporcionales. Ahora, una de las cosas que yo quiero que también tengan en cuenta es que cuando los matemáticos hablan, no hablan muchas veces fuera del contexto. A veces ustedes les pide uno, oiga, ¿qué quiere decirle esta palabra o esta oración? Y se bloquean. Pero si yo les digo variables inversamente proporcionales, esta palabra de la mitad debe tener una fortaleza grande. Inversamente. ¿Qué es eso de inverso? ¿Cierto? Pues yo debo entender lo inverso, es que mientras la una va para arriba, la otra para abajo. Mientras una va para la derecha, la otra para la izquierda. Mientras la una va para un sentido, la otra va en el sentido contrario. Más o menos debo entender eso. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que el producto, bueno, pongamos aquí las variables x y y,
En vez de que la división nos genere una constante, quiere decir que el producto nos genere una constante. Es por eso les pongo aquí entre paréntesis, entre el cuadrado, para que entiendan que es una variable inversamente proporcional. Pongamos X y aquí pongamos Y. Entonces vamos a poner una tablita para que ustedes me entiendan, ¿cierto? ¿Cómo hago para identificar en una tabla si esas dos variables son inversamente proporcionales? Si aquí pongo 4, aquí voy a poner 10. Aquí pongo 8, aquí pongo 5. Aquí pongo 2, aquí pongo 20. Aquí pongo 10 y aquí pongo 4. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esta tabla que el profesor me acaba de poner, no sé quién es X ni quién es Y, ¿cierto? Pero voy a mirar los valores. ¿Cómo hago para saber si estos valores de esa tabla me generan cosas inversamente proporcionales? Pues tengo que multiplicar el valor de X con el valor de Y, que claramente aquí la tabla del 4 nos muestra que esto es 40. Aquí pues también me da 40, aquí también me da 40 y aquí también me da 40. Eso quiere decir que el producto de estas dos variables, ¿cierto? Nos da una constante que es igual a 40. X por Y igual a 40. O si quiere escribirlo usted como Y igual a 40 dividido por X. ¿Cierto? Las cuestiones inversamente proporcionales, sobre todo, ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo se grafica esta? Bueno, las inversamente proporcionales hacen todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo contrario. Así. ¿Vale? En este sentido de las directamente proporcionales, en la medida en que esta aumenta, esta también aumenta en las parejas, ¿cierto? En esta pasa todo lo contrario, mientras esta aumenta, la otra disminuye. Ese es un resumen que podemos escribir aquí con respecto a lo directamente proporcional e inversamente proporcional y sobre todo que la representación gráfica para un caso como el otro nos van a dar líneas rectas. Entonces, hagámosles el resumen a nuestros estudiantes para que haya claridad. Si yo quiero hablar de variables directamente proporcionales, debo entender, para que no se me olvide, es que si X y Y son las variables, mientras la una aumenta, la otra aumenta. O puede suceder todo lo contrario, que si yo tengo X y Y, estas dos disminuyen. Es decir, palabras más, palabras menos, ambas van en la misma dirección. Si aumenta el precio, aumenta el número de cositas. Por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita nuestro estudiante de los huevos, si estamos hablando de si son directamente proporcionales, quiere decir que a mayor precio debe haber más número de huevos. ¿Estamos de acuerdo? Para que la relación entre las dos variables sea directamente proporcional. Pero está la otra, variables inversamente proporcionales. De una vez les digo que estas van en diferente dirección. Por eso se dicen inversas. Entonces, quiere decir que si X y Y, mientras la una aumenta, la otra disminuye, o lo contrario, que mientras una está disminuyendo, la otra está aumentando. ¿Qué puede pasar aquí en el ejemplo? Ay, Dios. Diego, ¿nos va a hacer una pregunta? Sí, profe, en el caso de la anterior variación, ¿cómo es? Variable directamente proporcional, en el caso de los huevos también puede aplicarse, por lo menos si sube el precio, disminuyen los compradores en cuanto en este caso. Pues eso dependerá de lo que usted tenga como tabla, ¿cierto? En ese Sí, sentido. claro. Por eso dije un ejemplo, ¿cierto? Si Sí, la sí, variable sí. precio y el número de artículos es directamente proporcional, quiere decir que el precio implica que el número de cositos del bien también tiene que aumentar. Pero puede pasar lo contrario. A mayor precio, el número de artículos disminuye, entonces la relación entre las variables es inversamente proporcional. ¿Está claro, Carlos Alberto? Sí, señor. Sí, básicamente eso era lo que yo estaba analizando, que ahí vemos
el comportamiento de la variable de oferta y demanda, porque en relación al precio, pues dicho eso, porque cuando el precio es bajo, la demanda aumenta. Caso contrario, ¿qué pasa en la oferta? Cuando el precio sube, la oferta también sube. Y creo que ese es el ejemplo más eficiente. Ok, gracias, Carlos Alberto. Bueno, resumen ahora, variables directas y variables inversas, ¿cierto? Las variables directas también van en la misma dirección. Y las variables inversas, pues van en diferente dirección. Pero muchos de ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Esta de aquí se modela con función lineal. Lo mismo es. Función lineal. ¿Vale? Y además esta función lineal pasa por 0, 0, y aquí también esta pasa por 0, 0. Voy a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Si yo cojo el plano cartesiano, ¿cierto? Y divido, voy a darles un ejemplo de variables directamente proporcionales. Obligatoriamente, esta tiene que pasar por 0, 0. Ahí está. Y la otra, que sería la contraparte del ejemplo, que serían las variables inversamente proporcionales, pasan por 0, 0 y hacen este ejercicio. Ambas pasan por 0, 0. Y su comportamiento es de naturaleza lineal. Por lo tanto, tanto la una como la otra se escriben con funciones lineales que pasan por 0, 0. ¿Y cuáles son las funciones que pasan por 0, 0? Las que son de esta forma. Y igual a mx. ¿Vale? Pero, va el pero. Ahora voy a borrar esto que escribí aquí. Y acá. No siempre las cosas son directa o inversamente proporcionales. Pueden ser de esta naturaleza. Vamos a pintar aquí. ¿Listo? Entonces voy a pensar una función que son una función que es directamente, son directas. Mire esto. Mientras la una aumenta, la de y también aumenta. X y y aumenta. Estos son dos variables directas, pero no son directamente proporcionales, porque no pasan por 0, 0, ni tienen comportamiento de naturaleza lineal. ¿Vale? Y las inversas, pues vamos a pintarla en color verde. Las inversas son como estas, por ejemplo, esta vez. Mientras la una aumenta, que es X, ¿cierto? La otra disminuye, que es Y, va de para abajo, ¿cierto? Va disminuyendo. ¿Vale? Lo que sí podemos ver, oígame bien, es que para las que son directamente proporcional e inversamente proporcional, ellas tienen un punto de contacto muy claro y es el punto 0, 0. Pero si ustedes se dan cuenta en las directas y en las inversas, este puntico es el punto de corte entre la variable directa, entre lo que construimos como ejemplo de variables directas y entre las que son las variables inversas. Este, señores estudiantes, es el punto de equilibrio del mercado. Entonces eso ya se nos convierte en un objetivo. ¿Cómo hacemos para encontrar ese punto de equilibrio? ¿Qué nos decía Carlos Alberto? Para que los contextualizo. Carlos Alberto hizo un aporte muy bonito y les voy a decir cuál es el siguiente. Yo tengo mi plano cartesiano, aquí tengo mi X y tengo mi Y. Esta que voy a pintar en color azul es ¿son directas? ¿Proporcionales? No. Esta es una variable, una relación entre dos variables directas. Y en rojo, bueno, en otro color, este de aquí, es una relación de naturaleza inversa. Ustedes observan este puntico, ¿cierto? Este puntico es el que vamos a tratar de encontrar nuestro problema, se llama el punto de equilibrio. Pero no siempre es funcional, que fue lo que yo le dije a Carlos Alberto, ¿cierto? Porque yo por aquí puedo pintar aquí abajito otro ejemplo, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, una función así y otra función así. Ellas se van a cortar, ¿sí?
pero el elemento matemático que necesitamos para resolver este problema no es el mismo que tenemos que hacer para este. ¿Sí? Hay una gran diferencia, por eso nos toca identificar mañana, dentro de unos pocos días, cuál es mi oferta, cuál es mi demanda. Si son lineales, listo, pero si no son lineales, pues entonces hay que buscar el recurso teórico matemático para poder encontrar el punto de equilibrio. ¿Es claro eso para todos? ¿Para dónde vamos? Parece ser señor. que Sí, señor. bueno, Sí, señor. ese es nuestro objetivo. ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio entre variables que conforman una relación directa y entre un par de variables que también conforman una relación de naturaleza inversa? ¿Vale? Es por eso les quiero decir que este punto de equilibrio con funciones de naturaleza lineal, pues es muy fácil. Bueno, para mí, profesor Denison, pero ya miraremos, digamos, ya la próxima clase de hoy en 8 días, cuál es el recurso que el profesor nos va a presentar para poder encontrar ese punto de equilibrio. Y entonces ahí ya tenemos todo, ¿cierto? Tenemos absolutamente toda la teoría. Y también para este, ¿cierto? Porque de pronto a Diego, él va a coger un bien, ¿cierto? Que va a analizar, pero resulta que las variables directas y las variables inversas no se comportan de forma lineal las dos. Una de pronto se comporta, digamos, cuadrática o se comporta exponencialmente, en fin, hay cambios y entonces hay que mirar qué hacemos para poder resolver esas ecuaciones. Por eso el tema de hoy en 8 días, para que vayan estudiando, son los sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? Eso es lo que tendremos que hacer. Bueno, finalizo la teleclase o la tutoría del día de hoy. Bueno, con lo siguiente, para terminar. ¿Quién leyó la ley de oferta? ¿Y quién leyó la ley de demanda? A ver, ¿quién de los que está aquí me cuenta qué es la ley de oferta y qué es la ley de demanda? Profesor, pues eh, partiendo de los conceptos que he visto en la asignatura de economía, la ley de oferta o la ley de demanda es digamos, son un tipo de variables económicas que miden el comportamiento de los bienes, productos y servicios en el mercado, haciendo como que un resumen o resumidas cuentas todo lo que hemos hablado. El caso de los huevos que decía el compañero, digamos que es un ejemplo bastante contextualizado. Y otro ejemplo, que el comportamiento de la ley, la oferta y la demanda, que usted ahorita también hacía la salvedad, que muchas veces el comportamiento no es de forma lineal, porque algunas veces se comporta de forma exponencial, que el ejemplo claro fue el tema de la pandemia con el caso de los tapabocas. Ya ahí hubo como que una disrupción de ese punto de equilibrio del que estábamos hablando. Pero en teoría, básicamente, eso es el tema de oferta y demanda, profe. Carlos Alberto sí me hace reír. Digamos que la primera parte, o sea, si yo pusiera el 100% de lo que habló Carlos Alberto, hasta el 75% no dijo nada de lo que yo esperaba. Ya en la última parte, digamos en el último trayecto, trató de hablar, ¿cierto? Entonces, ¿qué les voy a dejar como tarea? Me hacen el favor y me consiguen, ¿cierto? ¿En qué consiste la ley de oferta y en qué consiste la ley de demanda? Pero la definición. No quiero ejemplos ni nada, sino ¿qué es la ley de oferta en un proceso de mercadeo, de mercado, pues, un mercado ahí de bienes y servicios? Tienen eso como tarea, ¿vale? Me la traen como tarea, se la voy a preguntar dentro de 8 días, ¿qué es la ley de oferta? ¿Qué es la ley de demanda? Aunque ya les voy a decir, dentro de la actividad de aprendizaje está la definición, entonces, fácil. Diego Pajón, cuénteme. No, profe, que bien, estamos aquí pilosos aprendiendo. Bueno, ok, gracias, Diego. Listo, entonces, mis queridos amigos, la tutoría ha terminado. Ahorita mismo, a las 8 de la noche, abro la actividad de aprendizaje número 1. Acuérdense, ¿cierto? Abro la actividad de aprendizaje. ¿Cuándo hay que entregarla? Dentro de 8 días. ¿De qué se trata la actividad de aprendizaje 1? De lo que acaba de hacer el profesor en esta tutoría, ¿vale?
Por eso, si necesitan, ¿cierto? Si tienen dudas o inquietudes, ¿qué hay que hacer? Supongamos que Janet tiene alguna pregunta. Entonces, Janet, para poder formular la pregunta, tiene dos caminos. Va al foro de novedades y escribe la pregunta. Profesor Davidson, mire que es que estoy haciendo el ejercicio tan y estoy varada en esto. Ok, mira. Si no quiere hacerlo en el foro, me lo escribe al correo. Profesor Davidson, listo. ¿Estamos de acuerdo? Y van a desarrollar la actividad. Sí, profe, de acuerdo. Y dentro de 8 días me la tienen que entregar. Sí o sí. No hay sí, no hay negociación, ¿vale? Y es sobre lo que hicimos el día de hoy. Espero, porque eso ya no es cuestión mía, mañana la grabación de todo lo que hicimos el día de hoy esté subida al aula virtual, ¿vale? Espero que esté mañana. Trataré en lo posible que la parte técnica me entregue el video ya procesado para poderlo subir y que ustedes lo puedan ver mañana, ¿vale? Para que después no digan, no, pues es que necesito hacer la actividad de aprendizaje, pero es que lo que él dio en la yo lo necesito y no está ahí en el aula virtual. Mañana mismo espero estar ahí subida en el aula virtual, está subida la grabación de esto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, mis queridos estudiantes? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, listo. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense, tareas que tienen. 1, ley de oferta y demanda y estudiar sobre sistemas de ecuaciones lineales. Aunque no debería decirles porque para eso está el plan tutorial y allá dice cuál es la actividad preparatoria que debe hacer usted como señor estudiante, ¿vale? Sin embargo, se lo digo. Oscar, qué milagro. Buenas noches. Buenas noches, no, profe, Ah, yo estaba acá. habló para Feliz despedirse. No, no, yo Feliz estaba noche, acá, pero profe. Ok, me Janet, salí un gracias. momento. Profe, una consulta antes pues, realmente la actividad de indagación no la hice completa, quería esperar esta clase porque tenía unas dudas que ya empecé a despejar, pero me gustaría subir por lo menos lo que alcancé a hacer. ¿Le parece si es así? O sea, no lo alcancé a hacer las 4 preguntas, podría subir 3 por lo menos de las que alcancé a desarrollar. Oscar, yo les dije a los estudiantes que hay algunos que entraron tarde, entraron el día lunes, y entonces pues humanamente pues es imposible que puedan presentar la actividad, o bien la actividad de indagación general o el contrato didáctico hoy. Entonces, para aquellas personas, que incluyo también a las personas como usted lo que me está diciendo, les voy a dar plazo por ahí hasta el sábado para, digamos, terminar la actividad de indagación general y el contrato didáctico, para que lo entreguen. ¿Listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, ok, que tengan buena noche todos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, compañeros. Gracias, Feliz profe. noche. Vale, profe, muchas gracias. Ok. Un abrazo, bendiciones para todos.